Bienvenidos una vez más al canal. No importa por qué calle de Santa Clara vayan, prácticamente una la están construyendo nueva y la otra pues está apuntalada. Mentira, ni comprar puedes porque la conexión siempre está malísima. El hotel modelo más suciedad. Yo pensaba que la parte del centro estaba limpia y ahora me doy cuenta que está súper sucia. Aquí a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Ahora mismo estoy en la intersección de la calle Maceo con carretera central. Aquí atrás de mí pues está la carretera central, ahí pueden ver el semáforo también. Y hoy van a explorar conmigo la calle Maceo, o por lo menos esta parte de acá. La calle Maceo es larguísima, hoy solo vamos a ver una parte, pero bueno, nada, señores, vamos a comenzar con el video. Hoy estoy sola, mi producción de hoy tuvo otro evento y no pudo venir conmigo, así que voy a tratar de mostrarles la calle lo mejor que pueda, estando en este caso sola, así que las tomas van a ser un poquito diferentes, no como hicimos con la calle Juan Bruno Zaya, que por acá arriba les va a estar saliendo ese video por si no lo vieron. Y también voy a estar grabando un vlog hoy de cómo es un día normal para mí, que seguro a esta altura ya lo vieron. También se lo voy a dejar por acá por si no lo han visto, que vayan y lo vean, que les digo que está interesante porque desde que amanecí, desde que me monté en la guagua ya me empezaron a pasar cosas. Así que no les hago spoiler de ese video y vamos a comenzar con la calle Maceo. Como ya les dije, ahí tienen la carretera central y vamos a estar tomando rumbo al ferrocarril porque la calle Maceo llega hasta el ferrocarril. Son unos cuantos kilómetros de camino, se los voy a estar dejando ahí abajo porque ahora mismo no sé cuántos kilómetros son. Debo señalar que por aquí esta calle es bastante amplia, es toda una avenida y que es el pavimento es un pavimento rígido. Yo con mis terminologías muy propias de mi carrera, señores, un pavimento normal de concreto de toda la vida, sin su capa de rodadura que se ve que en algún momento tal vez la tuvo, pero bueno, ya la perdió. Aquí tengo que tener cuidado al cruzar porque realmente hay bastante tráfico entre las calles que la atraviesan. Ese edificio que ven ahí es el Poder Popular de la ciudad. Miren los carros que tienen parqueados ahí. No lo voy a grabar porque no me apetece y porque ya ustedes saben qué cosa. Bueno, ya pasado ese edificio, aquí tenemos, esto es un complejo deportivo que al parecer con todo esto de las Olimpiadas ahora, pues lo pintaron porque se ve que está recién pintado. Yo jamás he entrado allá adentro, ni sé qué se juega allá adentro o quiénes vienen ahí. No tengo la más mínima idea. Combinado deportivo dice por ahí. Ya les digo, está muy bien pintadito. No sé si fue por motivo de las Olimpiadas o por motivo del aniversario de la ciudad, no sé. Y por acá lo que tenemos son pues viviendas, hay un poco de todo. Pueden ver, hay viviendas que tienen segundos pisos, hay viviendas que como esa que pueden ver, que era una vivienda de tejas, pero se la cambiaron el techo así. Esas son un poquito más coloniales, pero tenemos esa que tiene portal, que rompe un poquito con lo natural que vemos en la ciudad de Santa Clara, que por lo general son viviendas con la puerta a la calle. Y siempre, casi que no importa por la calle que vayas en Santa Clara, vas a encontrar, miren esta calle, es verdad que sí, pasan muchos carretones de caballo, van a ver infinidad de carretones de caballo en este video. Pues les decía, no importa por qué calle de Santa Clara vayan, prácticamente siempre se van a encontrar muchos segundos pisos, personas que construyeron arriba, o bueno, algunos edificios, algunos inmuebles que son así, siempre fueron así, pero en este caso aquí hay algunos que sus segundos pisos son construidos después, por ejemplo, estos acá. Miren, aquí adelante está el banco de sangre. Es ese edificio que está un poquito despintado arriba. No sé si lo que le están construyendo arriba que será. Sabrá Dios. Aquí, a ver, yo voy por esta acera porque es la acera de la sombra, pero ahora voy a cruzar para que vean un poquito lo que está del lado donde estoy yo. Porque siempre les grabo desde un solo punto de vista porque le ando viendo al sol. Y se me olvida mostrarles lo otro. Miren, están haciendo una construcción bastante grande por ahí. Y esta fachada que está... Miren, me da gracia porque es uno al lado del otro. Una la están construyendo nueva y la otra pues está apuntalada porque adentro no hay nada. Ya quitaron techo y todo. Supongo que está en peligro de derrumbe. Esta es otra de esas calles que tienen muchísimos hostales. Miren otro ahí. Miren el tipo de construcciones más o menos que hay por esta zona.
y agua por la calle, mucha agua por la calle. No sé si es que aquí habrá algún salidero o algo cerca. Ayer que yo sepa no llovió aquí. No sé qué es lo que pasa, que hay tanta agua. Hay aquí una alcantarilla que creo que no está funcionando y mucha basura. Parece que por aquí, parece que aquí hay como un punto de basura que no recogieron muy bien. Y miren qué bonita esta calle. No estamos atravesando alguna calle que no sé cuál será. Serafín García, ya, Serafín García. También conocida como Nazareno. Si no me equivoco, es Nazareno. Y acá vemos. Seguimos por la calle. Vamos a cruzar otra vez a la acera de la sombra, porque aquí me está dando demasiado sol. Ay, miren esto que tienen aquí. Es la casa del maní gourmet. Uno de los primeros lugares así donde se comercializó el maní. Eh, miren, hay muchísimas especialidades y por supuesto ese maní me encanta. Me encanta, tiene muchísimas especialidades de maní, hasta crema de maní, que esto es algo bastante nuevo en Cuba. Ahí esto es una calle súper ruidosa, pasan muchas motonetas, muchos carros, muchos carretones. Espero que el micrófono no esté cantando tanto el ruido. Sé que es inevitable, pero bueno. Miren, allá están pintando un poco una casa. Como pueden ver, es una calle que tiene muchísima vida, tiene muchísimo tráfico y van a ver como poco a poco hay muchísimos más negocios. Estamos llegando a la parte más céntrica. Estamos ya casi paralelo con el parque. Casi paralelo con el parque estamos, un par de cuadras. Y a medida que lleguemos a esa parte, van a haber más negocios. Ya ustedes van a ver. Miren, aquí está Dirección Provincial de Justicia Villa Clara. Hay muchas empresas acá, vaya, establecimientos del Estado. Y como yo les digo, esta calle es muy transitada por carretones de caballo. Miren lo sucio que está, como que toda esta parte así de la calle. Se nota que lo que hay es con los excrementos de los caballos. Y es una calle realmente que por mucho que la limpien es muy sucia, porque es que los caballos tienen que hacer sus necesidades en medio de la calle y las van haciendo. Ya nosotros tenemos un video hablando de ese tema. Si no lo han visto, se los voy a dar por pantalla. Es un video un poco mostrándole. Espérense que tengo que cruzar. Mira, esto es una tienda, tu envío. Esto es una tienda virtual. Aquí solo puedes comprar por el teléfono, cosa que es mentira. Ni comprar puedes porque la conexión siempre está malísima. Miren cómo hay basura aquí. Wow. A ver, esta calle está paralela a una calle que pasa por frente al parque. O sea que estamos en un lugar bien céntrico de la ciudad. Y hay bastante churre, podríamos decir. Acá ya ven, como ven, ya el pavimento es normal, asfalto. La calle sigue siendo amplia, pero ya no es tan amplia. Y la acera es súper estrecha, miren. Por donde voy yo, lo que me queda de acera. Y esto aquí vamos a tener un parquecito. Yo me voy a sentar a hablar con ustedes aquí de lo que me pasó en la guagua. Pero eso lo van a estar viendo en el blog, o lo vieron en el blog, lo que me pasó en la guagua. Estaba ahí en ese parquecito y aquí al frente hay un café. No sé si estará abierto, pero tengo que venir a ese café porque lo que venden ahí se ve riquísimo, por lo menos por las redes sociales. Ay, miren, señores, esto es un hotel súper famoso aquí en Santa Clara. Es el Hotel Modelo en Isla H&M. Esto es un hotel de muy poca monta. No sabría yo decir, esto debe tener menos 3 estrellas. Es de esos tipos de hoteles. Bueno, ustedes pueden ver, miren los aire acondicionados que tienen, las condiciones que están. Ahí hay un cuarto que no tiene aire acondicionado. Aquí es de estos hoteles que no hay agua, súper tenebroso, pero bueno, es muy conocido, que Santa Clareño no conoce este hotel. Y pues seguimos caminando. Vean que hay muchísima agua en la calle, mucha. Esta calle, yo no sé, para este tramo aquí, siempre ha sido tan, como que el agua ha circulado tanto, creo que es por un salidero, no sé, no tengo idea. Pero vean la cantidad de agua que hay en la calle. Y por acá, ya, por eso yo les digo, ya estamos llegando al centro. Miren, empezamos a ver negocios privados en las salas de las casas de las personas. Y por acá, miren qué edificio más bonito.
Miren, bueno, ya esta es esquina Maceo y esta calle que ahora no sé cuál es, creo que es Candelaria. Y por allá lejos, o sea, acá lo voy a estar señalando, está Copelia. Así que por eso yo les digo que ya estamos bien cerca del parque. Vamos a cruzar rapidito. Miren cómo hay cositas allá adentro. Y en la otra esquina donde está, que los estaba mostrando, eso ahí es la UNAI, la sede provincial de la UNAI. Esa es la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba. Ahí pertenezco yo, bueno, sigo siendo ingeniera, aunque haga otras funciones además. Y por aquí, bueno, seguimos, miren esta casa. Ven, ya podemos ver, empezamos a ver estas construcciones de teja porque estamos más en el centro. Y bueno, algunas casas que ya tienen una fachada un poquito más moderna, ¿ven? Es como que es una fachada corrida, pero a esa última casa de ahí de la esquina ya le cambiaron el techo. Mira, ¿vieron esa zanja que se hace ahí? Que eso es una mecolancia de excrementos de caballo, de agua, de churre, de polvo, de todo. Aquí pasamos la calle Mujica. Ahí arriba lo dice, como pueden ver, ya ahora sí estamos paralelo prácticamente al parque. Miren, hay negocio de churros aquí, nunca los he comido, pero siempre hay cola, así que significa que están buenos. Y aquí, bueno, hay otros negocios privados. Estos son prácticamente casas enteras que cogen una parte para vender, ¿no? Y pueden ver la arquitectura como cambió un poco de la calle y pronto vamos a llegar a la parte de los adoquines. Miren, una pizzería por aquí. Y pues ya entramos en la sección de adoquines de esta calle, ya que la calle es más estrecha. Y miren, por allá está el Hotel Santa Clara Libre. Vamos a ver si el teléfono me enfoca. No se ve muy bien, pero por allá está el Hotel Santa Clara Libre. Vamos a cruzar con mucho cuidado. Y en esta calle también hay unos cuantos negocios privados, miren, venta de vinos. Miren, ya les digo, aquí las casas ya son muy distintas que para la parte donde empezamos. Esta parte es un poco más colonial, aquella parte es más de los 50, los 40 por ahí. Aquí las casas suelen tener un poquito más de tiempo. Aquí hay, así uno atrás del otro, hay 3 restaurantes. Como pueden ver, ven el primero, el segundo y en la esquina hay otro que el cartel no lo tiene por este lado. Ya aquí la calle, la acera, perdón, es sumamente estrecha. Ya miren para ese lado, la estrechita que es la calle, hay también muchísimo, está sucio. No es como basura, sino que está sucia la calle. Sucia de papelitos, de polvo, ustedes saben, no sé, está muy sucia. Y estamos a una cuadra del parque. Yo les voy a mostrar ahora mismo lo cerca que estamos del parque. Bueno, acá esas matas que ven ahí son de las matas del parque ya. Y miren cómo está todo esto sucio. Wow, sorpresa. Bueno, aquí otro negocio privado. Y mucho tráfico por la calle. Mucho tráfico. Danny's Burger, ni idea. No sé. Como pueden ver, muchas motonetas también. Muchas motonetas. Yo pensaba que eso era un fenómeno de toda Cuba, pero gente que ha venido aquí de otras provincias y yo que he ido a otras provincias me he podido dar cuenta que no. Que eso es algo de Santa Clara, que por lo menos en las otras provincias centrales no hay tantas motonetas como las hay aquí, o no el mismo tipo de motonetas. Miren, aquí hay otro, aquí hay es múltiple, aquí hay barbería, joyería, zapatos, arreglan celulares. Y aquí vamos a estar pasando también por un bar. El bar 1920 se llama, del otro lado les voy a hacer una vista. Y este es el parque de los Beatles. Este era unos parques de los que tenían wifi antes. Y la gente se ponía aquí como hormiguita a coger la wifi, a conectarse. Miren, este es el bar 1920 se llama. Bueno, es un bar privado, por supuesto. Y este es un edificio que ya en otra ocasión yo lo mostré, porque tiene casi 100 años. Y arriba son viviendas, abajo no estoy segura, pero arriba son viviendas. Miren, la puerta está un poco destruida, pero miren qué bonita la puerta. Ese trabajo
ahora mismo no se podría hacer, no hay dinero para, no, ¿quién podría tener dinero para pedir una restauración? Una persona normal de una restauración. Y bueno, por acá hay otros negocios privados también. Es que estamos entre el parque y el boulevard, ¿ves? Y hay muchos negocios privados por esta zona. Y esto es el Diamante, eso es una cristalería, pero no estoy segura si es del Estado o es privado. Miren esta zona, miren cómo hay todo eso que ustedes están viendo ahí. Eso es las heces de los caballos. Imagínense la gente que vive por esta zona, porque estamos pasando todo este lado, o sea, aquí que yo les estoy mostrando, son viviendas. Bueno, y aquí como pude, crucé la calle Independencia, que bueno, para allá es el Boulevard, como ustedes saben, que también tenemos un video del Boulevard. Miren, más suciedad. Yo pensaba que la parte del centro estaba limpia y ahora me doy cuenta que está súper sucia. Y aquí en esta parte hay muchísimos negocios privados. Aquí hay como una cafetería, acá venden, se llama Cacharros Bazar. Ay, qué gracioso, hay más diga, ay no, voy a entrar, voy a entrar. Una eternidad más tarde. No, entré a un lugarcito que hay por allá y se me pasó grabarles esta parte aquí. Miren, aquí hay como otro negocito privado. Este tipo de lugares donde ahora venden cosas para empezar la escuela están bien populares porque la gente tiene que comprar muchas cosas para los niños. Y este lugar yo se los había grabado otra vez ya, porque me da mucho miedo esos balcones. Están en mal estado. Están muy lindos, están preciosos, pero están un poquito mal estado y me da un poquito de miedo. Y esto aquí, ni idea qué cosa es, porque yo pensaba que era algo privado, pero no, o sea, se ve que es privado, ¿no? Pero no pensaba que era una casa y creo que sí, que es una casa porque no tiene cartel de ningún tipo afuera. Está súper bien restaurado, aunque los colores no tienen nada que ver con lo que debería ser, no sé, patrimonio en este caso, qué hace o qué no hace, que permite, a ver, que a mí no me importa el color que tú pintas la casa, pero hay ciertas cosas que patrimonio no permite en este tipo de fachadas en medio de la ciudad, en fachadas que tienen ese tipo colonial, en fachadas normales no, pero en ese tipo de fachadas sí. Y aquí me encuentro con un lugar que también les había grabado una vez. Está apuntalado, vamos a pasar rápido por aquí. Miren cómo le salen hierbas de adentro. Rápido, rápido, rápido. Ya pasamos. Y aquí vamos pasando ahora vamos a cruzar la calle Martí, que también es una calle súper transitada aquí de la ciudad, hay que tener cuidado. Aquí tenemos una tipo placita, venden tipo agromercado, como tal. Y para acá lo que más hay es viviendas. Viviendas que algunas tienen pues negocios privados, ¿no? Pero eso es lo que más hay para esta zona. Bueno, continuamos. Aquí parece que alguien limpió. Hoy es viernes, hoy no es día de tirar agua para la calle, pero bueno. Y aquí, miren, parecen que es tipo placita también, cocos rayados, agua de coco. Mira tú qué bien. Eso es algo que en la ciudad no es tan común encontrar, el agua de coco. Y pues otro sal por aquí. Ven, miren, ven los caballos, muchos carretones de caballos en esta zona. Y ven, miren estas fachadas, qué bonitas. Alguien anda apuradito por ahí. Vaya, qué sorpresa. Miren, este es otro mercado. Creo que estos son del Estado. Porque dice Mercado La Selecta, Valle del Yabú. Y el Valle del Yabú, bueno, es una empresa del Estado que cosecha productos del campo. Que es por allá cerca de donde viven mis padres, un poquito antes de llegar. Y miren aquí, miren la calle, qué sucio está aquí, miren esto. No, selfie, es video. Es video. Miren qué sucio está, sucio. O sea, como que la mierda, literal, va para ambos lados, para un lado y para el otro. Y todo eso sube con el polvo para dentro de las casas estas que hay aquí, estos alrededores. Dios mío, es que esto yo no me voy a cansar de decirlo nunca. Esto es algo muy poco higiénico, muy poco higiénico. Y como pueden ver, es un carretón atrás del otro. Porque hay en el ferrocarril hay una piquera de carretones, entonces un carretón atrás del otro, uno atrás del otro.
Miren, aquí tenemos otro hostal. Hay bastantes hostales en la calle Maceo. No recordaba que hubiera tantos realmente. Tal vez como que nunca las recorro así completa, una punta hasta la otra. Y bueno, aquí hay un mercadito que venden viandas y frutas y eso. Guayaba, boniato, mameyo, zapote, plátano, pepino, mango. Le digo mameyo zapote porque hay quien los conoce como zapote y hay quien lo conoce como mamey. Yo sé que para Oriente el mamey es otra cosa, que no sé qué cosa es, pero es otra cosa. Entonces lo digo así, para que me entiendan. ¿Saben qué? Pasé por un lado y no me di cuenta de grabarlo. Esto ahí adelante. Se llama La Veguita. Es una tienda de Caracol. Aquí antiguamente vendían tabaco, café, rones. De ahora debe ser en MLC y lo que veo son rones. Pero bueno, aquí la gente compraba mucho para hacer regalos. Cuando iba fuera de Cuba, al exterior, porque ahí venía Habana Cruz, rones muy cubanos, vamos a decir. Y esto acá es una tabaquería. Esta es la tabaquería aquí de Santa Clara. No es ni tan conocida, ni tan famosa, ni mucho menos, como otros municipios tienen tabaquerías bien famosas. Pero bueno, tenemos una tabaquería, vamos a decir. Y ahora vamos a pasar por la intersección con Berenguel. Esta es una esquina aquí que suele ser muy sucia, miren. Es bien sucia. Y ya estamos llegando. Tal vez puedan distinguir, por allá está la estación de trenes. Entonces ya estamos casi acabando con el video. Y pues aquí no nos hemos encontrado muchas nuevas construcciones en proceso en la calle, pero bueno, aquí tenemos una. Aquí también hay algunas casitas que como que rompen con lo cotidiano de la ciudad, con sus portales. Pero bueno, yo creo que aquello no es una casa, no estoy segura. Mira aquella casa como tiene ahí arriba. Tantas plantas, qué bonito, como me gusta eso. Y aquí esto, blanco y azul, adivinen qué cosa es. Sí, es una bodega. Esta bodega es grandísima. Ve, coge una gran parte de esta zona aquí. Miren qué grande. Está bastante, no sé, al parecer como está en una zona, no sé, transitada o algo así, la tienen bastante nuevecita. Y esta es la calle. Ay, no, por ningún lado dice la calle que ahora no recuerdo qué calle. Así que seguimos. Aquí a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Con la velocidad que va ese caballo, eso es loma arriba. Y los como que lo aceleran para que pueda subir la loma rápido, ¿me entienden? Y esos son del tipo de cosas, ¿ves? Que yo no me gusta, no apruebo, no comparto. Y bueno, ya ustedes saben. Sabemos el problema del transporte, sabemos que eso alivia ciertos lugares el transporte. Y ya casi estamos terminando. La calle se determina ahí en aquella intersección, allá. Y, miren, esto es una escuela. Esto es una escuela que antes era un cuartel. Por fuera está destruida, yo no quiero ver por dentro cómo está. ¿Qué pasa? Que esta escuela, el edificio, o sea, está construido con ciertos materiales y cada vez que los repellan con algo que no es lo que deben repellar. Entonces se descascara el repello porque no le echan suficiente cemento. Y en fin, problemas constructivos cubanos típicos de toda la vida. No se van a resolver, no los vamos a resolver este video ni ninguno. Pero bueno, ahí se me pasó también. Esto que dice Copelita Maceo, ahí ven. Yo tengo acá recuerdos lindos de este lugar cuando era chiquita, porque la guagua de Atillo, que va para donde viven mis padres, se coge cerca de aquí. Entonces mi mamá me traía ahí vendían unos cuantos helados estos típicos, les voy a estar dejando una fotico por acá, que eran muy famosos en Cuba, que antes costaban $1 y en Trinidad nos costaron como 40 pesos cada helado. Es exorbitantemente ha aumentado el precio de todo. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos del Copelita ese, le decía así el Copelita. Ya llegamos al final, crucé la calle para mostrarles este edificio. Este edificio es conocido como el Suizo. Allá ven adentro, no deben estar viendo muy bien, pero se llama el Suizo.
Tengo entendido que antiguamente era un hotel, porque como ven, aquí está el ferrocarril, aquí mismo está la estación de trenes y todo. Era un hotel como de paso, de que tenía que hacer una noche aquí en Santa Clara o algo, porque bueno, Santa Clara está en el centro de Cuba. Entonces, quien necesitaba ir de occidente a oriente tenía que pasar obligatoriamente por aquí, o casi obligatoriamente por aquí, y en sí es una estructura muy bonita, es un mueble muy bonito por fuera, tiene unos detalles muy bonitos, pero está totalmente desahuciado, está feo, está mal pintado. Arriba han vivido personas, como pueden ver ahí. Abajo son unos establecimientos del estado de poca monta. ¿Qué les puedo explicar? Y bueno, aquí al final de la calle Maceo tenemos el Parque de los Mártires, el Parque de Ferrocarril, con nuestras respectivas piqueras de carretones. Y ahora aquí mismo les voy a hacer la despedida a este video. Y bueno, aquí en este parquecito que ustedes han visto un montón de veces en este canal, porque yo he venido aquí a grabar muchas veces porque es un parque tranquilo, a pesar de que hoy hay un poquito de ruido, la verdad, tal vez es porque es temprano, pero bueno, como es tan temprano también tenemos mucha sombra y hoy el día no ha estado tan soleado, no ha amanecido tan soleado y eso me encanta porque bueno, aunque es un poco engañoso porque pensamos que no hay sol y no nos protegemos, pero sí hay sol. Pero bueno, en fin, espero que el video les haya gustado a los santaclareños que me ven, que tal vez no están en Cuba. Espero que este video les traiga recuerdos bonitos. A mí me encantan todos sus comentarios siempre, pero especialmente esos que me dicen, pasaste cerca de mi casa, pasaste por frente a mi casa, pasaste por un lugar que me recuerda a mi juventud o que me recuerda a mis años en Cuba. Ese tipo de comentarios de verdad que me llegan al corazón porque significa que lo que yo les estoy mostrando, en este caso una calle, pues como que les trae recuerdos bonitos, los ayuda a recordar o los ayuda a sentirse más cubanos o bueno, o lo que sea, pero me encantan ese tipo de comentarios, me hace sentirlos a ustedes más cercanos que nunca, porque siempre ustedes me están viendo, pero yo a ustedes nunca los veo. Me dejan comentarios, están conmigo en los live, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando ustedes me dejan un comentario tan personal. Siempre te digo, si este video te gustó, déjame un like, un comentario con cualquier duda o sugerencia. Si quieres que camine por otra calle de Santa Clara, también. No es un contenido que suelo hacer, no es el contenido principal de mi canal, ni mucho menos, pero una vez al mes vamos a salir por una calle de Santa Clara, vamos a recorrerla y vamos a ver qué nos encontramos en ella. Así que nada, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por haberme acompañado. No olvides suscribirte si este contenido te gusta para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias a los miembros del canal por acompañarme siempre, por su apoyo siempre. Recuerden que nos vemos por el grupo de Telegram. Y sin nada más para decirles, mi gente, por acá arriba tienen una lista de reproducción y por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo.